Hola, hola, bienvenidos a Ciencia Sin Vergüenza, el canal que les cuenta de forma simple y sin presupuesto temas científicos. Hoy, en este primer episodio, vamos a hablar un poco de qué es ciencia. Ciencia es matemáticas disfrazada de luces, cohetes, fósiles, explosiones e incluso está en series que nos gustan como Dexter, The Big Bang Theory y por supuesto en uno de mis favoritos. Marty, tienes que volver conmigo. ¿A dónde? De vuelta al futuro. En términos muy generales, todo es ciencia, pero esto no siempre ha sido así. Ha sido un proceso muy gradual y, por ejemplo, en 1500 el cielo estaba reservado para las aves, los ángeles, pero avances científicos han sido capaces de llevar humanos al espacio. Por ejemplo, en 1969 Neil Armstrong y su equipo fueron los primeros humanos en llegar a la Luna, e incluso en 2015 a la NASA se le fue la mano y dejaron a Matt Damon en Marte. They say that once you grow crops somewhere, you've officially colonized it. So, technically, I colonized Mars. In your face, Neil Armstrong. Pero tranquilos, spoiler alert, lograron traerlo de vuelta, aunque un poco más viejo y con muy mala vista. La ciencia poco a poco ha ido aportando en la revolución de conocimiento que la identifica, desde descubrimientos como cuando el fabricante de telas, Anton van Leeuwenhoek, inventó el primer microscopio de la historia, aunque hoy no nos queda muy claro es cómo van Leeuwenhoek pasó de ver la calidad de sus telas a cosas como espermatozoides en su microscopio, pero supongo que la curiosidad hace que esa línea entre ambas sea muy delgada. Entre otros descubrimientos están algunos muy relevantes como los experimentos de Thomas Young, que comprobaron que la luz se puede comportar a la vez como ondas y partículas, el descubrimiento de la penicilina en 1928 por Alexander Fleming, los estudios a inicios de 1900 sobre radioactividad por Pierre y Marie Curie, hasta descubrimientos recientes como el de las doctoras Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna, quienes descifraron las bases de la edición genética conocida como CRISPR. Eso nos muestra que la ciencia tiene una gran capacidad para obtener nuevos poderes médicos, militares, económicos, por decir algunos. Si se ponen a pensar, el típico gobernante premoderno de 1500 destinaba dinero a sacerdotes, filósofos y tal vez a poetas con la esperanza de mantener el orden y legitimar el gobierno, lo que es bastante parecido al Plan Nacional de Desarrollo del presidente Duque, solo que en vez de destinar algo a filósofos y poetas, lo destina a reuniones con Maluma, en vez de reunirse con estudiantes en huelga, la mermelada del gobierno y sí, como parte importante del presupuesto, ir a hacer cabecitas al Santiago Bernabéu. ¿Cuántas cabecitas se hace uno? No, nada, yo la cabeza la utilizaba para pensar, yo no para golpear. Hombre, digo que la cabecita es para pensar. Y ese butragueño es todo un loquillo y se acaba de ganar un seguidor más. Pero durante los últimos 5 siglos, los gobiernos que sí han invertido y creído en la ciencia han incrementado su poder e influencia en el mundo. Países como Alemania, Inglaterra, Estados Unidos saben que invertir en la ciencia no era una cuestión de fe a ciegas, aunque en Colombia parece que sí, ya que pasamos de tener un presupuesto para medio ambiente y ciencia de 412.000 millones de pesos en 2013 a uno de 357.000 millones para este año y seguimos esperando milagros. Y sí, la reducción del presupuesto en ciencia es cada vez más preocupante. ¿O qué creyeron? ¿Que Colciencias está financiando este video? Claramente no. Colciencias está en la mala. Colombia es un país que tiene un esfuerzo bajo en actividades de investigación y desarrollo. Tan solo el 0,2% de nuestro Producto Interno Bruto va a actividades o se invierte en actividades de I+D. Como mencionábamos, la inversión en Colombia es baja, el 70% de esa inversión baja es pública, entonces esa es la explicación por qué Colciencias, que es la entidad pública que financia la ciencia, tiene bajo presupuesto. Ha sido histórico desde su creación, desde hace 40 años, de allí este compromiso de llegar al 1% y esto implicaría pues, que casi que habría que multiplicar por 5 las inversiones que hoy en día tenemos de orden gubernamental y efectivamente también el presupuesto de Colciencias. Exacto, Colciencias se las ha arreglado con presupuestos de en promedio el 0.2% del PIB, que en otras palabras quiere decir que en Colombia invierten poco o nada en la investigación. Tan solo el año pasado, Colciencias cumplió 50 años y estuvo envuelto en grandes escándalos por el despido del ahora exdirector César Ocampo, a quien el expresidente Juan Manuel Santos llamó insubsistente. Decidimos buscar qué quería decir Juanpa con esto, así que lo googleamos y esto fue lo que salió cuando lo pusimos. Sí, no nos culpen a nosotros, culpen a Google y si no nos creen, busquen ustedes mismos.
La crisis de Colciencias es tan grande que esta entidad tuvo 8 directores durante los 2 periodos presidenciales de Juan Manuel Santos, demostrando que hay un choque entre la visión científica que necesita el país y la administrativa que hace difícil manejar este avión. Lo que es aún más preocupante es que aunque el 24 de enero de este año el presidente Duque firmó la ley 1951 con la que se crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, esta tiene muchos problemas, ya que necesita fortalecer una financiación estable y duradera, pero no propone herramientas para esto. Textualmente la ley dice que para la creación de este ministerio, esta no debe generar gastos adicionales de personal ni generales a los que al momento de su creación tenga presupuestado Colciencias. Y esto es gravísimo, porque ya vimos que eso no es una gran suma, dejando a muchos científicos colombianos pensando que el nuevo Ministerio de Ciencia va a ser simplemente la nueva máscara de Colciencias. Pero dejando al lado que aquí en Colombia se hace investigación con las uñas, en todos lados la ciencia parte del mismo principio, da por sentado que no lo sabemos todo, que ignoramos las leyes de la naturaleza e incluso acepta que pueden demostrarse que las cosas que ya sabemos son erróneas a medida que obtenemos más conocimiento. Y esto es vital, porque la ciencia se une a la misma lucha de la senadora María Fernanda Cabal y el presidente del Senado Ernesto Macías, la cual incentiva que hay que poner a estudiar a todos esos vagos que hay por ahí y seguir con la revolución en contra de la ignorancia. Aunque aquí entre nos, no sé si Cabal y Macías están en pro o en contra de la ignorancia. Continúe, señor fiscal. En su afán por justificar el exceso de tiempo que le iba a conceder al fiscal Martínez durante el debate al Senado de esta semana, el presidente de esa corporación, Ernesto Macías, sumó matemáticamente, pero contra toda lógica política, la duración de las 3 intervenciones de los senadores convocantes Robledo, Petro y Lozano. El senador Petro habló 60 minutos, el senador Robledo 56, la senadora Angélica habló 48 minutos, suma más de 160 minutos. Pero Macías se enredó cuando siguió haciendo sumas. El señor fiscal empezó a las 8:20, lleva 102 minutos. Los murmullos y risas se escucharon en todo el recinto, por lo que Macías, después de un breve desconcierto, tuvo que reasumir la dirección del debate. Corrido 64. Entre una y otra maniobra, Macías debía estar tenso. Cuando salió a tomar un respiro en medio del debate, nuestro periodista de turno lo abordó aludiendo a su confusión, pero también recordando una frase de su copartidaria, María Fernanda Cabal. ¿Qué opina de la frase "estudien vagos"? ¿Qué pasó ahí con esa suma, senador? A lo último, sin embargo, le hizo al camarógrafo un gesto entre retador y obsceno. Cool. Entre que Macías no sabe hacer sumas y que cree que la banda de rock Interpol se dedica en su tiempo libre a capturar delincuentes, vemos 2 cosas. 1, que si se llegó a graduar de bachiller fue en el garaje de un colegio de garaje. Y 2, que Austin Powers hace los cartones de grado de la Universidad Cooperativa de Colombia. Pero volviendo al tema, la buena disposición de admitir ignorancia es la que ha hecho que la ciencia moderna sea más dinámica, adaptable y práctica a la hora de comprender cómo funciona la naturaleza y usar ese conocimiento para inventar nuevas tecnologías. Para lograr esto, la ciencia se basa en el método científico, que en resumen es esa serie de pasos que nos permiten, desde una observación, dar una posible explicación a un fenómeno y ponerlo a prueba para desmentirlo o darle soporte. Por eso, para comprender el universo, siempre estamos conectando observaciones con hipótesis. Esto hace que el mundo o la realidad ya no sean simplemente una batalla entre el bien y el mal, entre lo material o lo espiritual, como la religión afirmaba. Nadie nunca pudo calcular que la fuerza que actúa sobre un cuerpo es igual a la sumatoria de la aceleración de su espíritu, dividida la masa de su cuerpo elevada al cuadrado. Mientras que científicos como Newton sí han podido lograr esto por medio de la ciencia. Usando matemáticas muy sencillas, Newton logró explicar y predecir los movimientos y posiciones de todos los cuerpos en el universo, desde las manzanas cayendo de un árbol hasta los movimientos de los planetas. Incluso fue hasta el siglo XIX, casi 2 siglos después, que los científicos observaron fenómenos que no se ajustaban a estas leyes de Newton, y fue de ahí que surgieron la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica, mostrando que el conocimiento surge de lo que se va aprendiendo y que no hay verdades absolutas en ciencia. Y después de varios siglos de investigación hay que admitir que aún quedan muchas cosas por descubrir. Los biólogos no sabemos aún cómo el cerebro produce la conciencia, los físicos no saben qué causó el Big Bang
Y así en muchas áreas de la ciencia no conocemos todo. El problema actual de la ciencia es que su idioma se ha vuelto cada vez más complejo, ese lenguaje matemático no es fácil de interpretar e incluso muchas veces suele contradecir el sentido común. Y es que de todas las personas que hay en este planeta, ¿cuántas comprenden de mecánica cuántica, biología molecular o macroeconomía? Y si lo piensan, eso es lo que hace atractiva la ciencia, ya que su poder va más allá de su entendimiento, y con esto quiero decir que aunque usted o yo no comprendamos las bases de la física nuclear, sabemos muy bien lo que es capaz de realizar una bomba o un reactor nuclear. Y eso, en mi muy humilde opinión de magíster en ciencias, es lo que hace sexy a la ciencia, sus aplicaciones en nuestras vidas, poder resolver un problema insoluble tras otro, como por ejemplo el caso del rayo. Culturas como la de los vikingos creían que el rayo era el destello de los golpes del Mjolnir de Chris Hemsworth para protegerlos en sus viajes y batallas, pero fue hasta la mitad de 1700 que Benjamin Franklin hizo volar una cometa durante una tormenta para comprobar su hipótesis de que el rayo era simplemente una corriente eléctrica. Lo que sí es cierto es que en los últimos 500 años la ciencia moderna ha logrado maravillas gracias a la inversión de gobiernos, fundaciones, donantes y empresas del sector privado que han donado miles de millones de dólares para hacer investigación. Y es que para hacer ciencia es algo muy caro. Un científico necesita un laboratorio, tubos de ensayos, microscopios, materiales para bucear, excavar, procesar datos y, como se imaginan, todo eso cuesta mucho dinero. Y gracias a que algún gobierno o alguien invirtió en la exploración, en la curiosidad, hoy tenemos teorías como la de la evolución. Y es más, me atrevería a decir que si Darwin no hubiera nacido, hoy le atribuiríamos la teoría de la evolución a Alfred Russel Wallace, un joven bonachón quien también llegó a la misma idea independientemente de Darwin, aunque hay que decir que a esta también le hubiera tomado muchísimos años ser aceptada o validada científicamente. Creo que ustedes aún no están listos para esto, pero a sus hijos les fascinará. Lo que quiero decir con esto es que si las potencias europeas no hubieran financiado la investigación geográfica, zoológica y botánica alrededor del mundo, ni Darwin ni Wallace hubieran logrado desarrollar la teoría de la evolución. No hubieran tenido cómo hacer sus exploraciones y muy probablemente ni lo hubieran intentado porque, pues, seamos sinceros, a ambos les faltaba crowdsourcing y emprendimiento. Pero la mayoría de estudios se financian porque alguien o una entidad que aporta el dinero cree que pueden obtener algo a cambio, ya sea por un objetivo político, económico o tecnológico. Siempre va a haber un interés de fondo. Muy seguramente la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez preferiría realizar investigaciones o exploraciones de los sitios más óptimos para realizar fracking y no invertir ese dinero en ver cómo estadísticamente 500 vasos de agua enferman igual que el glifosato. Spoiler alert, Martica, de pronto alguien sí se enferma y hasta le pueden dar churrias, pero seguramente no les va a dar cáncer por tomar agua. Ahí te ahorran unos milloncitos que puedes invertir en ciencia. Pero para cerrar, la investigación científica solo puede florecer en alianzas con el gobierno, inversionistas, siempre y cuando ésta se justifique. Así que, presidente Duque, reacciona, papi. Firmar una ley no es suficiente. Si no inviertes en la investigación, nos va a tocar dejar de usar la cabeza para empezar a hacer cabecitas y financiar ciencia en Colombia.